Jamendo.com. Jamendo.com. Bueno, Hola, empezamos buenos ya. días. Buenos días desde la Secretaría de Formación de CGT. Hoy se va a impartir el curso de Inteligencia Artificial, Derecho a la Información. Lo van a impartir Coral Jimeno Presa y Silvia González Arriba, las dos letradas del Gabinete Jurídico Confederal de CGT. Muchas gracias y empezamos ya. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ángela, por darnos la oportunidad de dar este taller y estar con todas vosotras. Bueno, primero voy a detallaros cómo vamos a estructurar el taller y luego después pues, nos damos la palabra la una a la otra y dejamos espacio para las preguntas. Va a empezar mi compañera Silvia hablándoos a todos pues una panorámica sobre qué es la inteligencia artificial, distinguirlo de otros medios de otras formas de digitalización, de los algoritmos. En segundo lugar, también va a hablaros ella misma de los problemas de la inteligencia artificial, qué problemas se generan, cómo no es neutra y qué problemáticas nos puede dar a las trabajadoras. En tercer lugar, hablará también del marco legal, que lo regula a grandes rasgos, porque se implica en la manera de regular o en la regulación de la inteligencia artificial y en la medida que nos afecta a la protección de datos y a las relaciones de trabajo, existen legislaciones que se entrecruzan, digámoslo así. Y luego os va a hablar del reglamento de inteligencia artificial, que se aprobó en junio, que es directamente aplicable. Luego después os voy a hablar yo de la plataforma de la directiva, o sea, de la directiva, de la regulación de la directiva de las plataformas digitales, que es una normativa que todavía no se ha traspuesto, pero que por su importancia nos parece que debe de ser tratado, porque además es más ambiciosa que el reglamento. Y si nos da tiempo, nos parecía interesante porque tanto una norma como la otra nos deja espacio para la negociación colectiva y se remite mucho a la negociación colectiva y ya existe alguna jurisprudencia, no mucha, pero alguna, al respecto, pues hablaría yo sobre posibilidades para la negociación colectiva y algún tipo de convenio colectivo que ya tiene nos marca algunas pautas y ella pues nos hablará de jurisprudencia. Luego habrá un espacio para charla, preguntas, comentarios, lo que nos parezca oportuno. Bueno, y sin más le dejo la palabra a mi compañera para quitar el menos espacio posible. Hola, buenos días. Buenos días a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este curso. Vamos a intentar ir bastante esquemático en la exposición porque entiendo que es una regulación bastante novedosa. No tenemos prácticamente jurisprudencia, pese a que ya hay algunos pronunciamientos, sobre todo más en la parte de algorítmicos, ¿no? De sistemas algorítmicos. Y entonces, como bien ha dicho mi compañera, vamos a dar una panorámica general de qué es, a grandes rasgos, lo que es la inteligencia artificial. Y en este punto, pues, a grandes rasgos, lo que podemos decir es que es un sistema basado en una máquina que es capaz de generar predicciones, generar decisiones, generar recomendaciones, basándose en unos datos de entrada que le proporciona el ser humano, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la cuestión aquí, ¿no? En relación a otros sistemas confusos, ¿no? Digámoslo así, un sistema o todo sistema de inteligencia artificial se basa en un algoritmo, pero no todo algoritmo es un sistema de inteligencia artificial. Esto a nivel técnico es relevante, pero luego también vamos a ver que en función de qué se considere sistema, puede entrar en juego una normativa u otra, ¿no? Pero bueno, no queremos tampoco profundizar mucho a nivel técnico aquí porque se trata de conocer a grandes rasgos qué normativa se nos es de aplicación y especialmente el Estatuto de los Trabajadores ya adelanto que no establece una diferencia en cuanto a derecho de información entre sistemas, el conocimiento, el acceso a determinadas instrucciones de sistemas algorítmicos o bien de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, este es un sistema de inteligencia artificial basado en unos datos de entrada con los que genera predicciones, decisiones, etc. Bien, pero es que además los sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad
de autoaprendizaje, lo que se conoce como machine learning, ¿no? Es capaz de, además de aprender en el propio desarrollo de su funcionamiento, ¿no? En función de las decisiones, en función de luego digamos, el feedback que tenga con la persona o las personas que estén usando ese sistema, va generando una serie de aprendizajes en función de cómo se usa y qué se decide con los propios datos de salida, esas recomendaciones que emite ese sistema de inteligencia artificial. Es decir, la capacidad de autoaprendizaje, ¿no? Y vamos a ver cómo esto también tiene determinados problemas. Y como contrapartida, un algoritmo, bueno, pues un sistema algorítmico básicamente es un sistema cerrado, matemático, estadístico, pero que no tiene por sí mismo la capacidad de aprender de sus propios resultados y de la información que recibe desde fuera, ¿no? Bien, ¿y cómo se alimenta un sistema de inteligencia artificial? Bueno, pues se alimenta de una gran masa de datos, ¿vale? Se alimenta de lo que se conoce como el Big Data. ¿Y de dónde saca todos esos datos la inteligencia artificial? Bueno, pues es uno de los puntos sobre los que tenemos que batallar y sobre los que menos transparencia hay, ¿no? Porque vamos a ver que vamos a tener acceso a las instrucciones de uso, a los parámetros del funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial o de los sistemas algorítmicos, pero nunca vamos a poder, o al menos las empresas no van a dar su brazo a torcer, no van a facilitar el código fuente, no van a facilitar los datos con los que se nutren esos sistemas. Por lo tanto, es uno de los problemas tanto de los sistemas de inteligencia artificial como de los sistemas algorítmicos y sobre todo un problema muy claro que se refleja en la normativa que no establece específicamente el acceso a esos datos en concreto, ¿no? Al menos desde el punto de vista del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué problemas podemos encontrarnos con los sistemas de inteligencia artificial? Bueno, pues como he dicho, los sistemas de inteligencia artificial se basan en lo que es una gran base de datos, esa Big Data, y claro, esos datos normalmente son datos que están reflejando bien comportamientos históricos de la sociedad, bien comportamientos actuales. ¿Y qué pasa con esos comportamientos o con esos datos? Bueno, pues que ya están previamente sesgados. Quiero decir que si un sistema de inteligencia artificial o un sistema algorítmico quiere recomendar a una empresa, por ejemplo, un determinado ascenso, ¿no? Ascensos, porque contrapone un montón de, digamos, de características de los candidatos, etcétera, etcétera, y resulta que basándose en esos datos previos, ese sistema de inteligencia artificial resulta que recomienda ascensos solamente a los hombres. ¿Por qué? Porque históricamente solo han ascendido a determinados puestos o a determinadas funciones hombres de determinada edad que no tengan reducción de jornada, etc. Entonces, este es un problema que no solamente sea en la práctica, sino que es un problema también ideológico, en el sentido de que tenemos que combatir también esa sensación o esa confianza en los sistemas automatizados pensando que son neutrales. Y esto yo creo que no nos es desconocido a nadie porque sabemos que no hay conductas más allá de las propias de la sociedad humana. Es decir, no hay un sistema de inteligencia, no va a haber un sistema de inteligencia artificial, por mucho que nos vendan la moto, que sea capaz de no reproducir sesgos, de no reproducir discriminaciones y de no reproducir bueno, pues, vulnerabilidades de la propia sociedad humana, ¿no? Y este riesgo, de hecho, ya lo recoge el propio Reglamento de Inteligencia Artificial, ¿no? En su preámbulo, o en el considerando, como se dice así técnicamente, en el considerando 57, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea lo que dice es que estos sistemas de inteligencia artificial pueden perpetuar patrones históricos de discriminación, por ejemplo, contra las mujeres, ciertos grupos de edad, personas con discapacidad, personas de orígenes raciales o étnicos concretos, orientación sexual determinada, en fin, durante todo el proceso de contratación, evaluación, promoción, sobre todo en el ámbito
en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, y aquí viene como muy relacionado, ¿no? con la propia finalidad del reglamento. Claro, el reglamento de inteligencia artificial hay gente que dice, bueno, pues está bien porque se regula, porque hay determinados derechos de información. Vamos a ver que son bastante escasos y bastante, bueno, se quedan muy cortos, ¿no? A la hora de conocer de qué manera estamos sometidos a esos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Pues que el propio reglamento, pese a que sí que se regulen determinadas prácticas, sobre todo para los proveedores, para los que implantan estos sistemas de inteligencia artificial, hay obligaciones de registro, etcétera. Lo cierto es que este reglamento tiene una clara finalidad y es impulsar el desarrollo, la implantación y la comercialización de los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, es un reglamento puramente mercantil. No obstante, como ya reconoce que hay riesgos de afectación sobre los derechos fundamentales y que estos sistemas pueden, de forma, digámoslo así, de forma bastante fácil, pueden reproducir esos sesgos, pues ¿qué pasa? Que, bueno, pues que pues recoge algunas garantías de control sobre estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Otro de los puntos o de los puntos problemáticos de los sistemas de inteligencia artificial es lo que se llama las cajas negras tecnológicas, ¿no? Es decir, hay veces, y vais a ver que las propias empresas que implantan los sistemas de inteligencia artificial no conocen exactamente por qué funciona de determinada manera un sistema de inteligencia artificial o por qué emite determinadas recomendaciones o decisiones en función de los datos de entrada. O sea, es decir, ya no solamente el usuario o el trabajador que está expuesto a estos sistemas se va a ver afectado de forma negativa, sino que las propias empresas que implantan o que comercializan con esos sistemas de inteligencia artificial, hay veces que no van a tener ni siquiera un conocimiento exacto de cómo funciona y de por qué funciona, de una determinada manera, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, por mucho que se llame inteligencia artificial, no es una inteligencia, o sea, se basa muchas veces en una relación o una correlación estadística, muchas veces, ¿no? Entonces, no entiende cuestiones, o sea, no entra a valorar cuestiones morales ni cuestiones de proporcionalidad, como puede hacer, por ejemplo, bueno, pues un ser humano, por así decirlo, ¿no? Ahí estas cuestiones no entran en juego. ¿Por qué? Porque va a funcionar, un sistema de inteligencia artificial va a funcionar con los datos bueno, pues que reciba desde fuera, datos históricos sobre todo. Y un ejemplo clarísimo lo tenemos en la empresa Amazon. En el 2014 aplica o intenta desarrollar un sistema de inteligencia artificial para contratar a desarrolladores de software. Y le dice a la inteligencia artificial, venga, pues con los datos que yo tengo de cómo funciono y de los datos de contratación previos, clasifica o hace una criba de los candidatos para estos puestos. ¿Qué pasa? Que resulta que ese sistema de inteligencia artificial no seleccionaba nunca mujeres, por la sencilla razón de que históricamente todas las personas que habían optado o que habían sido contratadas para ser desarrolladoras de software, resulta que eran hombres. Entonces, la propia Amazon tuvo que desechar ese sistema. Y claro, aquí nos encontramos con muchos gurús tecnológicos, ¿no? Bueno, es que nos va a superar a los humanos, es que va a ser mucho más eficiente. Bueno, depende, ¿no? Depende cómo se aplique y en qué ámbito se aplique. Porque el reglamento de inteligencia artificial, como he dicho, es un reglamento mercantil, pero que además permite el uso y regula el uso de sistemas de inteligencia artificial por las autoridades públicas, por los estados, por las administraciones públicas. Y en ámbitos tan delicados como, por ejemplo, en control de fronteras, control migratorio, en materia de asilos
o en servicio, o va a entrar en juego, por ejemplo, los sistemas de acceso a servicios públicos, entre otros la sanidad, ¿no? O para elegir o para determinar si tu hijo va a un centro educativo o va a otro, o van a ser utilizados estos sistemas por las propias entidades financieras para ver si tú, que pides un préstamo, eres suficientemente solvente o no, ¿no? Y entonces, otro de los grandes problemas que vamos a tener aquí, que lo vamos a ver, es que todos esos sistemas de inteligencia artificial van a hacer acopio de una cantidad ingente de datos personales que no sabemos muy bien cómo, ni cuándo, ni quiénes van a controlar esos datos, ¿no? En la práctica va a ser, precisamente con la excusa del control, va a existir un descontrol absoluto, sobre todo por la parte de las personas que estamos nutriendo, muchas veces sin saberlo, sistemas de inteligencia artificial con nuestros propios datos personales. Y otra de las cuestiones problemáticas que se nos plantean muchas veces es: ¿va a sustituir la inteligencia artificial al trabajo? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Bueno, ya os adelanto que es verdad que hay muchos gurús tecnológicos que lo que vienen es, sobre todo en Occidente, a decir, bueno, pues que el trabajo no lo van a realizar las personas, sino sistemas informáticos, sistemas tecnológicos, etc., ¿no? Ya os adelanto que por el propio funcionamiento de la producción capitalista, que se basa en una fórmula sencilla de coste-beneficio, en los sectores de que se basan básicamente, fundamentalmente en mano de obra, no van a ser sustituidos. ¿Por qué? Porque al capitalista le es muchísimo más rentable seguir explotando a población fundamentalmente migrante o población que está, digamos, en los márgenes de la sociedad. ¿Por qué? Porque el salario mísero que paga, que ni siquiera muchas veces da de alta la seguridad social, no paga ni siquiera cotizaciones, claro, le es mucho más rentable seguir explotando a esa mano de obra. Es así de claro. Entonces, un capitalista que tiene de la agricultura en Murcia o en los campos de Huelva, ¿va a recurrir a sistemas de inteligencia artificial para revisar su campo para recolección? Pues obviamente no, porque la cantidad de capital que tiene que adelantar en forma de inversión no le va a compensar. ¿Por qué? Porque tiene mano de obra súper explotada. Entonces, bueno, ya digo que este tema de la sustitución, pues tampoco nos dejemos no nos llevemos al engaño, no nos dejemos llevar por las amenazas del capital, porque lo que se trata, además, si es que en algún momento hay una cierta reconversión industrial, por así decirlo, lo que tenemos que luchar es porque el capital tenga menos poder sobre la clase trabajadora, independientemente de que nosotros trabajemos en un puesto o en otro, ¿no? No se trata simplemente de defender el puesto individual como si nos perteneciera a nosotros. No, el puesto de trabajo le pertenece a la empresa, ¿vale? Es así de claro. Otra cosa es que nosotros luchemos para que tengamos un salario decente para vivir y para que el capital o el capitalista deje de tener o le impidamos ganar cada vez más parcelas de control. Y estas formas de sistemas de inteligencia artificial lo que vienen es a acaparar más control sobre la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque hay muy poca transparencia y vamos a tener muchos litigios, tanto a nivel sindical como a nivel judicial, vamos a tener muchos problemas a la hora de qué datos podemos solicitar, qué datos ofrece la empresa, hasta qué punto la empresa puede ocultar o no que está implantando sistemas de inteligencia artificial. Es decir, esta falta de transparencia y sobre todo el control sobre nuestros datos personales, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestros datos biométricos, sobre nuestra situación económica, sobre nuestra, entre comillas, nivel cultural, es decir, toda esa masa de datos al final va a estar en poder del capital. Nosotros no vamos a saber qué datos se tienen o no, porque la práctica va a ser así, y entonces eso es una lucha que va mucho más allá de la normativa o va mucho más allá del puesto de trabajo en concreto. Se enmarca dentro de la propia lucha de clases, ¿no? Entonces, dicho, aterrizado un poco a nivel general en lo que es los sistemas de inteligencia artificial, ya nos aterrizamos un poquito más en lo concreto y hablamos del marco legal, ¿no? Tenemos por una parte, desde el año 2021,
con la llamada Ley Rider, se introdujo un derecho de información en el artículo 64.4, apartado D del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué dice este artículo? Bueno, pues que el comité de empresa tiene derecho a ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones y que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso, el mantenimiento del empleo, incluso también la elaboración de perfiles, ¿no? Esto es el artículo 64.4, que creo que puede ser apoyado también por el artículo 64.5, en el sentido del derecho a ser informados de las decisiones que afecten o que puedan afectar a la organización del trabajo, ¿no? Creo que ese es, digamos, otro apartado que podría reforzar nuestro derecho de información, ¿no? Por un lado, tenemos, como hemos visto, el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Por otro lado, tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que se aprobó, que entró en vigor hace escasos meses, en verano, y que regula la fabricación, la distribución y la implantación de estos sistemas de inteligencia artificial. Y establece distintos tipos de sistemas, ¿no? Por una parte, sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, por así decirlo, que son los que nos afectarían en las relaciones de trabajo, y luego otro tipo de sistemas convencionales, ordinarios, etcétera, que entiende el reglamento, que no afectan, o no pueden incidir de forma tan negativa sobre los derechos fundamentales. ¿Y qué es esto de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, ¿no? Pues el propio reglamento, en su anexo tercero, pues, establece un listado de sistemas que se consideran así, ¿no? Que luego vamos a ver que tienen una serie de obligaciones de registro, de control, de supervisión, etcétera, ¿no? En el ámbito laboral, todos los sistemas que se utilicen de inteligencia artificial van a ser de alto riesgo, ¿no? En el ámbito institucional, penal, administrativo, mercantil, vamos a ver que hay un montón de ámbitos que se consideran de alto riesgo, ¿no? Pero fundamentalmente regula dos derechos que son los únicos que vamos a poder ejercer, o al menos de forma explícita, es lo único que regula el reglamento. Ahora lo vemos. Tenemos también que tener en cuenta que, en tanto en cuanto estos sistemas de inteligencia artificial se van a nutrir de una cantidad ingente de datos, y en concreto de datos personales, tenemos que tener en cuenta que es de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea también, y en concreto la Ley Orgánica de Protección de Datos, que se aprobó con posterioridad al reglamento. También tenemos la directiva de plataformas digitales, de la que va a hablar mi compañera Coral. Y por último, vamos a tener convenios y acuerdos colectivos en los que podamos negociar algunas cláusulas que son bastante dudosas, o que quizá en la legislación que hemos comentado pues no están suficientemente clarificadas, y entonces esas cuestiones o esos derechos vamos a intentar, o vamos a proponer en la negociación colectiva, cerrar todos esos flecos que dejan abiertas las distintas disposiciones legales, ¿no? Entonces, Estatuto de los Trabajadores, Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, Directiva de Plataformas Digitales, que es verdad que aún no entra en vigor y que hay un plazo de 2 años para transponer, pero que la tengamos ya localizada, porque digamos que en el ámbito de aplicación, y ya lo va a explicar mi compañera Coral, va a ser más garantista, ¿no? Y por último, convenios y acuerdos colectivos, ¿no? Me voy a centrar ahora, expuestas estas cuatro, digamos, fuentes, por así decirlo, de derecho, vamos a hablar de usos prohibidos, ¿no? De sistemas de inteligencia artificial que no se pueden implantar a nivel general, y tampoco, por tanto, el empresario, ¿no? Digamos, en el ámbito laboral de las relaciones de trabajo, lo que más nos interesa saber es si la empresa, nuestro empleador, está utilizando sistemas de inteligencia artificial. Y si es que sí, entonces vamos a entrar ya en el marco de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que regula el Reglamento de Inteligencia Artificial.
Y siguiendo estos usos prohibidos del reglamento, podemos claramente decir que la empresa no puede implantar sistemas de inteligencia artificial para alterar la conciencia de la persona de forma sustancial, para que esa persona, digamos, realice o tome decisiones que son perjudiciales para sí misma. La empresa no puede implantar sistemas de inteligencia artificial que exploten vulnerabilidades de colectivos con discapacidad o con cualquier otra circunstancia para alterar la conciencia y su comportamiento. La empresa no va a poder instalar sistemas de inteligencia artificial para evaluar o clasificar personas o colectivos de personas según su comportamiento social o características personales. La empresa tampoco va a poder implantar sistemas de inteligencia artificial que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante extracción selectiva de imágenes. Tampoco va a poder implantar sistemas de inteligencia artificial para reconocer emociones en los centros de trabajo y en los centros, bueno, y también habla de los centros educativos, ¿no? Pero aquí hay una excepción, vamos a ver que estos usos también luego tienen muchas excepciones. Y es ahí donde tenemos que combatir, que dar la batalla, ¿no? Dice que la empresa, dice el reglamento, que no se pueden implantar sistemas de inteligencia artificial para reconocer emociones en los centros de trabajo, excepto cuando el sistema de inteligencia artificial esté destinado o a ser instalado o introducido en el mercado por motivos médicos o de seguridad. Y aquí vamos a ver que ya hemos hablado, o sea, ya hemos escuchado, de hecho, también mi compañera Coral, este verano estuvimos en una conferencia de derecho, bueno, sí, de inteligencia artificial y de derecho laboral en este marco, y ya estamos viendo cómo hay muchas personas del ámbito académico que están asesorando en los comités de expertos y en la redacción de guías a nivel institucional, ya están dando por válidos, están pensando que determinados sistemas de inteligencia artificial para controlar la seguridad y la salud de los trabajadores son válidos. Por ejemplo, se nos puso este ejemplo de aquellos conductores, ¿no? que como se pasan 30 horas al día, que no las tiene el día, pero se pasan 30 horas en la carretera, resulta que se cansan, ¿no? Se cansan, y como se cansan, pues vamos a ponerles unos detectores de cansancio que controlen nuestros datos fisiológicos, nuestros gestos, nuestro comportamiento, para ver si nos vamos a piñar con el camión o no. Bueno, pues ya hay expertos o llamados expertos del ámbito académico que están defendiendo estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Con qué? Con la excusa de la seguridad del trabajador. Oigan, hay una cuestión muy fácil a nivel de seguridad laboral. Que hagan menos horas en la carretera, que descansen más, que tengan mejores condiciones de trabajo. En vez de controlar de forma obsesiva y de forma súper invasiva toda una serie de comportamientos y datos que son íntimos, que son nuestros, de la esfera personal, y que no pueden ser utilizados en un ámbito digamos, del trabajo en el que estamos expuestos a unas condiciones insalubres y además estamos expuestos al control del empresario. Por tanto, es totalmente desproporcionado, y lo vamos a ver ahora con la aplicación de la normativa de protección de datos. Es totalmente desproporcionado que para controlar determinados factores como el cansancio se accedan a datos personales de estas características, ¿no? Y ya digo que de los técnicos hay que fiarse lo justo y lo necesario, sobre todo porque no hay técnicos en abstracto. Hay técnicos que sirven a la patronal y técnicos que sirven a la clase trabajadora y a los sindicatos. Entonces, cuidado con eso, con los gurús tecnológicos, con la idea de que la tecnología nos va a facilitar la vida. Bueno, va a facilitar la vida de los empresarios fundamentalmente, que son los que van a tener el control de las relaciones de trabajo y van a tener el control de los datos, ¿no? Pero bueno, un último uso prohibido, ¿no? En relación a, dicho esto, con los usos prohibidos del reglamento de inteligencia artificial. Hay otro uso prohibido que obviamente en general está prohibido, pero que además también los empresarios no van a poder implantar sistemas de categorización biométrica que clasifiquen individualmente a las personas físicas en función de sus datos biométricos, dice, para deducir o inferir su raza, opiniones políticas, afiliación sindical
convicciones religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual, ¿no? Bueno, pues todos estos usos los tenemos que tener en cuenta porque no van a ser el uso de estos sistemas de inteligencia artificial en estos ámbitos que hemos dicho no están permitidos, ¿no? Vale, y dicho esto, ¿qué puede hacer el trabajador individual frente a los sistemas de inteligencia artificial? Bueno, aquí vamos a combinar estas distintas normas, ¿no? Para hacer, digamos, una especie de compendio o resumen en cuanto a los derechos que el propio trabajador podría ejercer frente al empresario, ¿no? Vamos a tener en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Estatuto de los Trabajadores y, por supuesto, aquellos pactos colectivos o incluso pactos individuales que podamos hacer valer frente al empresario y que sean más garantistas para nosotros que la normativa, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacer el trabajador? Bueno, pues en primer lugar, el trabajador tiene que conocer si existen o no sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? O sistemas de tratamiento de datos automatizados, ¿no? Que le afecten. Bueno, ¿y cómo puedo saber esto yo como trabajador? Pues lo primero que hay que hacer es revisar nuestro convenio de aplicación, revisar nuestro contrato de trabajo, revisar nuestras cláusulas, nuestros anexos a los contratos de trabajo, en los que se habla de protección de datos personales, cesión de datos. Es importante ver si tenemos alguna cláusula de cesión de datos. Y básicamente revisar todo lo que hayamos firmado, porque muchas veces nos pasa todo que firmamos dando por hecho que todo va a ser legal y resulta que hay cláusulas abusivas de cesión de, por ejemplo, de derechos de imagen que no tienen relación con nuestro trabajo y que no tenemos por qué aceptar, ¿no? Y vamos a ver cómo determinadas cláusulas, sobre todo que se introducen de forma obligatoria por los empresarios en el momento de la firma de trabajo, pueden ser abusivas en tanto en cuanto son más gravosas que el propio, o que, digamos, son más gravosas para el trabajador que el propio convenio, que el propio estatuto de los trabajadores, ¿no? Por eso hay que revisar todo lo que hayamos firmado, ¿no? En segundo lugar, ya hemos dicho, los sistemas de inteligencia artificial se basan fundamentalmente en datos personales. Por lo tanto, es necesario que el propio tratamiento de esos datos sea lícito. Sea lícito. Y en este sentido, el consentimiento del trabajador, y ya lo ha dicho la Agencia Española de Protección de Datos, el consentimiento no es un tratamiento o no es un origen lícito, mejor dicho, del tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque hay una asimetría total entre la empresa que contrata y que impone las condiciones de trabajo y el trabajador que se ve obligado a aceptar esas condiciones. Por tanto, hay que tener en cuenta que el consentimiento en el ámbito laboral hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que ver si la empresa necesita recopilar todos esos datos personales para, para la ejecución de su contrato o para cumplir determinadas obligaciones legales, ¿no? Y hay una serie de principios en cuanto al tratamiento de protección de datos, de verdad, no me estoy desviando mucho, pero ya sé que no es puramente inteligencia artificial, pero son cuestiones que necesitamos tener en mente, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial. En cuanto a la protección de datos, hay una serie de principios que tenemos que tener también muy en cuenta. Principio de minimización de datos. Quiere decir que la empresa tiene que recopilar solamente los que sean los datos mínimos para la ejecución del contrato, ¿vale? Para que nosotros como trabajadores podamos desarrollar nuestras funciones. Principio de ponderación en el tratamiento de datos. Es decir, que hay que hacer una valoración de coste-beneficio, de beneficios-perjuicios, ¿no? Es decir, si a una empresa esa recopilación de datos le genera un determinado beneficio, pero a cambio al trabajador le genera un gran perjuicio porque resulta que son datos íntimos o que son datos, bueno, o que son datos, digamos, muy invasivos en su esfera personal, vamos a ver que ahí este principio de ponderación es importante, ¿no? Principio de idoneidad, es decir, la empresa para recopilar esos datos tiene que tener tiene que ser, digamos, la manera idónea de conseguir un objetivo, ¿no? Un objetivo obviamente lícito que tenga relación con nuestro contrato de trabajo. Es decir, que si hay otras formas de conseguir ese objetivo,
vamos a ver que esa recopilación de datos puede ser invasiva y por lo tanto no tiene por qué, digamos, no estamos obligados a facilitar esos datos, ¿no? O al menos vamos a intentar combatirlo. Principio de proporcionalidad, que es muy parecido, ¿no? En tanto en cuanto el beneficio de la empresa sea escaso y el coste o el perjuicio para el trabajador sea muy grande, porque esas medidas son muy invasivas, pues también vamos a poder combatirlo, ¿no? Principio también de necesidad. ¿La empresa realmente necesita acceder a nuestros datos personales de esta determinada manera? ¿Realmente tiene que registrar la jornada con huella dactilar? ¿De verdad no hay otras formas objetivas de registrar la jornada? Bueno, pues ahí vamos a ver que también todos estos principios están muy relacionados entre sí y que entran en juego a la hora de controlar los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? En todo caso, insisto, los datos que recopile la empresa de los trabajadores tienen que ser adecuados, pertinentes, limitados al objetivo y a los fines del contrato de trabajo. Y lo digo porque las empresas, obviamente, van a utilizar nuestros datos personales, nuestro comportamiento, nuestra situación personal, nuestra situación económica, nuestros horarios, en fin, todo nuestro desarrollo personal en el ámbito de la empresa va a ser utilizado, va a ser captado por la empresa muchas veces para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Y esto es así, obviamente no te lo van a decir. No te lo van a decir ¿por qué? Porque es un uso ilícito de los datos. ¿Por qué? Porque no tiene relación con nuestro contrato de trabajo. Nosotros no somos cobayas, no somos conejillos de indias para entrenar sistemas de inteligencia artificial a través de nuestros datos personales. Si la empresa quiere ser más competitiva en el mercado, pues que se busque otras fórmulas o que desaparezca y se dedique a otra cosa, ¿no? Pero no puede ser más competitiva a costa de los trabajadores. Por lo tanto, todos esos datos, insisto, tienen que estar relacionados, todos esos datos que tenga la empresa tienen que estar relacionados con nuestro objeto de trabajo, con la finalidad de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, esto respecto a los principios que ya regula el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Pero también recoge otros derechos. Por ejemplo, el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos lo que nos dice es que el trabajador tiene derecho a solicitar determinada información al responsable del tratamiento, que es pues, la persona que designe la empresa para el tratamiento de datos personales, ¿no? ¿Y qué información tiene el trabajador derecho a conocer? Bueno, pues la identidad del responsable del tratamiento, la finalidad del tratamiento de esos datos y acceder a los datos que se están tratando. Y esto es importante, porque la empresa muchas veces va a decir, no, es que yo no estoy tratando datos de carácter personal para implantar sistemas, para el funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial. Y entonces ahí decimos, vale, pues dame los datos que tienes de mí y valoro yo si esos datos realmente se corresponden con la finalidad de mi contrato o no. Es decir, si son datos que van más allá del DNI, del nombre de apellidos, número de la seguridad social, dirección, cuenta bancaria, etcétera, que son pues, los estrictamente necesarios para la ejecución de ese contrato, entonces la empresa tendrá que justificar por qué esos datos son necesarios para su desarrollo mercantil, ¿no? Para el objetivo mercantil. Y otro derecho importante también del Reglamento General de Protección de Datos está en el artículo 22, que básicamente dice que tenemos derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de los datos, ¿no? Es decir, que podemos ser objeto y podemos estar afectados por decisiones basadas en el tratamiento de datos, pero tiene que haber una vigilancia humana. No puede ser que haya un sistema automatizado que decida sobre cualquier condición nuestra en cualquier ámbito y especialmente en el laboral, ¿no? Y por supuesto tenemos derecho a explicaciones claras, ¿no? En el sentido de por qué he sido objeto de esta decisión y por qué me ha seleccionado a mí este sistema algorítmico y de qué manera o qué es lo que ha valorado para seleccionarme a mí de cara, por ejemplo, pues no sé, a un despido o a valorar, por ejemplo, la productividad, ¿no? Que vamos a ver que estos sistemas de inteligencia artificial pues también se van a implantar en ese ámbito, ¿no? Entonces, importante, hay que revisar en este punto
el tratamiento lícito, insisto en esta cuestión, el consentimiento no es un origen lícito en general en el ámbito de trabajo para el tratamiento de datos personales. La empresa tiene que justificar realmente por qué necesita esos datos, ¿no? O porque se lo impone la ley, o porque es estrictamente necesario para ejecutar ese contrato, o ya está. Quiero decir, hay que controlar bastante bien el acceso a esos datos, ¿no? El origen. Y respecto a los reglamentos del propio, perdón, respecto a los derechos ya propiamente dichos del Reglamento de Inteligencia Artificial, hemos visto los del Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, pues vamos a ver qué escasos derechos regula el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Pues nos dice en el artículo 26.7 que antes de poner en servicio o utilizar un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, como es el caso, los responsables del despliegue, es decir, la empresa, informarán a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados de que van a estar expuestos a un sistema de inteligencia artificial, pero no concreta más. Esto es como una cláusula abierta en blanco, ¿no? Porque es muy genérica, ¿no? No aterriza realmente en cuestiones más concretas que nos pueden servir a nivel de información, ¿no? Y otro derecho, son dos patas, son dos derechos los que regula el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es simplemente el de ser avisados como trabajadores de que nuestra empresa va a implantar un sistema de inteligencia artificial que nos puede afectar. Y el otro derecho es, si un sistema de inteligencia artificial nos afecta como trabajador, pues tenemos derecho a que el responsable del despliegue, es decir, la empresa, facilite explicaciones claras y significativas acerca del papel que el sistema de inteligencia artificial ha tenido en el proceso de toma de decisiones. Esto se recoge en el artículo 86.1 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Bien, esto es haciendo un resumen de las distintas normativas, bueno, pues de los derechos que tenemos como trabajador individual. Y vamos ahora a una parte muy importante que es sobre todo la que más nos va a afectar, y es ¿qué puede hacer la representación de los trabajadores frente a los sistemas de inteligencia artificial? Hemos visto a nivel individual, pues vamos a ver a nivel colectivo cómo puede realizar una vigilancia o cómo puede hacer acción sindical un sindicato frente a estos sistemas, ¿no? Bueno, pues volvemos aquí al artículo 26.7 del reglamento, que dice que antes de que la empresa implante un sistema de inteligencia artificial, tanto los trabajadores como la representación de los trabajadores tiene derecho a ser informada de que va a implantarse un sistema de inteligencia artificial en la empresa, ¿vale? Insisto, no concreta más. Otro de los deberes que tenemos en negociación colectiva a la hora de establecer o proponer cláusulas, ¿no? Y el otro derecho fundamental que tenemos que no está en el reglamento, que es básicamente el Estatuto de los Trabajadores. Artículo 64.4d. Ya lo hemos dicho al principio, pero vamos a repetirlo porque es, digamos, la piedra angular en nuestro ordenamiento jurídico, que es básicamente que el derecho de información de la RLT, que dice que tiene que ser informada por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones y que pueden incidir en las condiciones de trabajo. Insisto también en el siguiente apartado del artículo 64, artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, que nos dice que la RLT tiene derecho a ser informada y consultada sobre todas las decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y los contratos de trabajo en la empresa, ¿vale? Entonces, haciendo también una recopilación de los derechos tanto del Reglamento General de Protección de Datos como del Estatuto de los Trabajadores como del Reglamento de Inteligencia Artificial, lo que vamos a ver es distintas exigencias que podemos tener frente a la empresa, ¿no? Y con este listado, por así decirlo, acabo ya. Y ahora, en cuanto terminemos de hacer esta revisión, ya le vamos a dar paso a mi compañera
para que continúe la exposición, ¿no? Entonces, cuestiones concretas que podemos exigir a la empresa. Bueno, en primer lugar, como ya hemos dicho, atacar el supuesto consentimiento de las personas trabajadoras en sus contratos o en los anexos de los contratos de trabajo, ¿vale? Sobre todo porque, como hemos visto, estas determinadas cláusulas son contratos o cláusulas de adhesión impuestas por la empresa en un momento de acceso al trabajo, por lo tanto, en el que el trabajador ya de por sí tiene poca margen de negociar sus condiciones, ya en el momento del acceso es o tomas o lo dejas, es decir, ya hay todavía más asimetría en el consentimiento, por lo tanto, atacar el consentimiento. Hay que conocer antes de la implantación, obviamente, que la empresa va a desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Y una cuestión muy importante que no se regula como derecho en el reglamento de inteligencia artificial, pero sí como obligación de la empresa, que es básicamente que la empresa, antes de implantar un sistema de inteligencia artificial, tiene que realizar pruebas o ensayos antes de que se implante o que entre en funcionamiento de forma definitiva. Es decir, una llamada auditoría algorítmica, ¿no? O auditoría de inteligencia artificial, ¿no? Importante, son evaluaciones de impacto antes, con carácter previo a ser implantadas. Por lo tanto, como RLT, ¿cómo no vamos a poder exigir a la empresa que cumpla sus obligaciones legales, ¿no? También otro derecho que no se regula como derecho de información, pero sí, insisto, como obligación de la empresa, es que el responsable del despliegue de esos sistemas, es decir, la empresa, tiene la obligación de paralizar un sistema de inteligencia artificial en caso de que haya una potencial afectación sobre derechos fundamentales. Y por lo tanto, como RLT, vamos a tener la capacidad de exigir a la empresa que paralice un sistema de inteligencia artificial si tenemos sospechas fundadas de que hay una afectación clarísima sobre los derechos fundamentales, ¿no? Otra exigencia que podemos tener frente a la empresa, solicitar las instrucciones de uso del sistema que van a acompañar a todos los sistemas de inteligencia artificial. Todos los sistemas, por normativa del propio reglamento de inteligencia artificial, todos los fabricantes, los proveedores, tienen que elaborar junto con el propio sistema una serie de instrucciones de uso que tiene que seguir a rajatabla el responsable del despliegue, es decir, la empresa, el empleador que acoge ese sistema y que lo implanta en su seno, ¿no? Importantísimo que la RLT solicite esas instrucciones para saber si la empresa está utilizando un sistema de inteligencia artificial conforme a las instrucciones o es que realmente está alterando sustancialmente la forma de ejecución o está realizando modificaciones que en ese caso ya se va a considerar, y esto es importante, a la empresa como fabricante y no simplemente como responsable del despliegue, ¿vale? Y esto a nivel de registro va a ser importante. Otra cosa que podemos exigir a la empresa, exigir que la persona encargada de desplegar ese sistema, de desarrollar ese sistema en la empresa, tenga suficiente formación y conocimientos técnicos y tecnológicos, lo que se llama en el propio reglamento la alfabetización digital, ¿no? Es una persona que tiene que estar alfabetizada a nivel digital para manejar esos sistemas, ¿no? Y en relación con esto, la RLT tiene derecho a exigir la vigilancia humana de esa toma de decisiones que provienen de los sistemas de inteligencia artificial para prevenir los riesgos de afectación sobre los derechos fundamentales, fundamentalmente. También tenemos derecho a exigir y a vigilar que las decisiones que afectan a la plantilla no están únicamente basadas en tratamiento automatizado. Y todos estos derechos o deberes están puramente relacionados. Vigilancia humana, una vigilancia humana que esté suficientemente capacitada para controlar ese sistema, para entender ese sistema, ojo, que esto es importante, y sobre todo la capacidad fundamental de paralizar un sistema de inteligencia artificial cuando tenga la potencialidad de afectar a derechos fundamentales, ¿no? Otro derecho, otra exigencia, solicitar a la empresa los criterios por los que se rige el sistema de inteligencia artificial y en qué ámbitos concretos se está aplicando en la empresa. Está más dudoso, ¿no? Pero creo que debemos de exigir
conocer qué datos está utilizando la inteligencia artificial o si son de carácter personal al menos, porque aquí entran en juego la normativa de protección de datos, para fiscalizar obviamente si esa recolección de datos es adecuada al uso que la empresa quiere dar a esos datos, ¿no? Y otra cuestión fundamental que no podemos perder de vista y es denuncias a la Inspección de Trabajo y a la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que aquí se estén recopilando datos de carácter personal. Y también vamos a poder, o al menos en la teoría, vamos a ver cómo funciona, pedir la intervención y el control de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es una agencia de reciente creación, relativamente reciente, que ya tiene su sede física en A Coruña y que básicamente tiene las competencias o las funciones de controlar los sistemas de inteligencia artificial en el Estado español para que, digamos, que cumplan con los requisitos del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, ¿no? Hay otros académicos como Todolí, ¿no? Que dicen que, bueno, que sería conveniente exigir la creación de la figura del delegado de protección frente a algoritmos. Bueno, yo lo dejo ahí. En función de la capacidad o de la representatividad que tengamos en una empresa, pues puede ser recomendable o no, o en general puede ser también recomendable. Exigir otro derecho, ¿no? Otra exigencia a la empresa, exigir explicaciones, que las explicaciones y la información que nos dé la empresa acerca del funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial sean totalmente claras y transparentes, accesibles. Es decir, estamos en un, digamos, contexto muy semejante a cuando la empresa nos da información sobre la situación económica, ¿no? O la situación productiva del sector o del mercado, ¿no? en el que esté la empresa. Bueno, pues a mí no me vale con que la empresa me dé las cuentas o me dé una auditoría económica. Yo lo que quiero también, obviamente, es que la empresa sea capaz de explicarme de forma accesible por qué la empresa incurre en pérdidas o por qué la empresa está siendo menos competitiva o por qué determinados trabajadores pueden verse afectados, etcétera, ¿no? Pues con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Necesitamos no simplemente que nos den instrucciones de uso, que también, sino que nos tiene que explicar realmente cómo funciona un sistema de inteligencia artificial, ¿no? El lenguaje llano y accesible. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Conocer como RLT cómo se almacenan los datos personales, quién gestiona el conocimiento de la persona concreta que es el responsable del despliegue o el responsable de ese sistema de inteligencia artificial y cómo y quién gestiona esos datos personales, ¿no? Si un sistema o algorítmico y ya con esto termino, de inteligencia artificial es utilizado para seleccionar a trabajadores en procesos de despido colectivo, en procesos de ERTE, en procesos de modificación sustancial, en procesos de ascenso, en procesos de evaluación de productividad, de incentivos, etcétera, también tenemos derecho a exigir explicaciones claras sobre los criterios de funcionamiento y de los criterios de afectación, ¿vale? No vale con que la empresa nos diga, bueno, es que el algoritmo lo ha dicho. Bueno, el algoritmo no es Dios, y si es que Dios existiera, y entonces quien está detrás y de ese funcionamiento es la empresa. Porque por la sencilla razón de que si es un algoritmo el que está tomando decisiones sobre la plantilla, entonces estaríamos ante una cesión ilegal de trabajadores, ¿no? O sea, por poner un poco el sinsentido, ¿no? de esta argumentación de la empresa, ¿no? Y nada, ya simplemente con esto acabo y dejamos a mi compañera, que ya me he extendido bastante, seguro que luego hay muchas dudas. Vamos a hablar ahora de la directiva de plataformas digitales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Silvia. A ver, nos ha parecido, bueno, en primer lugar, y antes que nada, quería comentaros que tanto Silvia como yo estamos elaborando conjuntamente una guía, porque nos parece que este tema tiene que ser motivo de una guía específica porque es muy denso, porque es muy amplio y porque, bueno, pues una guía que elabore el Gabinete Jurídico Confederal, pues para ponerla a vuestra disposición, donde se puedan aclarar más todos los conceptos que en una charla pues se hace difícil porque es muy denso y es un tema muy novedoso y que entraña muchas implicaciones.
Lo digo para vuestra tranquilidad porque probablemente coger apuntes, pues a lo mejor os sea más complejo y ahí vais a poder consultar muchas más cosas. En segundo lugar, hemos introducido el tema de la directiva de plataformas, aunque es verdad que la directiva de plataformas todavía no está traspuesta y por consiguiente no es como el reglamento directamente aplicable. Tenemos que esperar a la transposición que España tiene como muy tarde, la directiva ya está en vigor, pero significa que nosotros la aplicaremos en España cuando se transponga en forma de ley y tenemos como plazo hasta diciembre del 2026, como muy tarde. Entonces, España hará sus deberes, si lo hará a tiempo o no, pero en todo caso estamos obligados a hacerlo y a respetar el contenido mínimo de esta directiva. Quiero decir que no podemos legislar menos que lo que esta directiva establece. Por tanto, estudiar qué es lo que establece esta directiva es importante porque nuestra labor no solamente es conocer la ley y negociar, también es hacer una labor sindical. Y con esto lo que quiero decir es que también a lo mejor podemos presionar para que se legisle en un sentido más favorable. Y para ello está bien que conozcamos qué establece esta directiva. Esta directiva se aplica solamente a las plataformas digitales, es decir, no se aplica en otros ámbitos que no sea el de las plataformas digitales y además no a todas. Luego explicaré a qué plataformas se aplica y qué no. Explicaremos también, al aplicarse a las... cuando digo que se aplica a las plataformas digitales y a los otros sistemas y a las otras empresas que no son plataformas digitales, no, lo hago para que tengáis en cuenta cuando acabe esta exposición cómo sería recomendable que también se extendieran muchas de las garantías que en esta directiva se incluyen a otras empresas que no sean plataformas digitales y que empleen sistemas de inteligencia artificial a la manera de lo que califica o determina a al ámbito reducido de aplicación de esta directiva. Lo primero que llama la atención de la directiva es, antes de tratar de ella, he de decir que le es de aplicación a estas plataformas todo lo que ha dicho mi compañera, es decir, tanto el Reglamento General de Protección de Datos a nivel individual para cada trabajador, como el Reglamento de Inteligencia Artificial, porque también en estas directivas, y con más razón, se tienen que considerar que estos sistemas de inteligencia artificial son de alto riesgo. Por tanto, todo lo que ha dicho mi compañera le es de aplicación a esas plataformas, pero además esta regulación específica. En primer lugar, es importante señalar que el objetivo que tiene esta plataforma va más allá que el del reglamento de inteligencia artificial. Es decir, que no está hecho con el objetivo último o principal de poner en circulación unos sistemas de inteligencia artificial y de paso salvaguardar derechos, sino que el objetivo de esta directiva es mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y la protección de los datos personales. Es decir, no de refilón, sino fundamental, mejorar la situación laboral y la protección de los datos personales. ¿Y cómo lo va a hacer? Mejorar las condiciones laborales. Bueno, pues establece una cláusula que lo hace ya la legislación española, pero más restringida. Es decir, en la ley Rider lo que se dice es que se presume la laboralidad en la ley Rider, pero solo para las plataformas Rider, no para las otras plataformas digitales, que luego veremos que son más. En este caso, la directiva dice, para todas estas plataformas digitales donde resulta de aplicación, va a haber una presunción de laboralidad de sus trabajadores. Es decir, los legisladores tienen que establecer la normativa para que se establezca una presunción de laboralidad. En ese sentido, España tendrá que ampliarlo y no será solo para los riders, sino para todo el ámbito de aplicación de esta directiva. Y entonces dice, ¿cuándo hay una presunción de laboralidad? Pues cuando los hechos, no la denominación de su contrato, sino cuando los hechos determinen que implica o que existe una presunción de dirección y control de conformidad con la normativa de este país o de los convenios o de las sentencias de TJUE, será la empresa a la que le corresponda, tendrá la carga de la prueba de que no es una relación laboral. Así mejora las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Cómo salvaguarda la protección de los datos personales esta directiva? Pues en primer lugar dice que promueve la transparencia, la equidad, la supervisión por humanos, la seguridad y la rendición de cuentas. Bueno, también se dice
Y también tiene un tercer elemento para mejorar la transparencia, y es la mejora de la transparencia en plataformas que tienen situaciones transfronterizas. ¿Por qué dice esto? Pues porque las plataformas no operan en un país, pero a lo mejor el centro de donde radica esta plataforma no es ese país, es América o es cualquier otro país. Bien, pues aquí lo que dice es que esta directiva se aplicará a todas las plataformas que ejercen su trabajo, sus servicios se prestan en la Unión Europea. Esos son los tres pilares sobre los que se asienta la protección, donde va a regir esta directiva. Se aplica a todas las plataformas esta directiva, es decir, vamos a acotar cuál es el ámbito en el que se aplica esta plataforma. Ya hemos visto que la ley Rider en España solamente se aplica para los riders. Pues bien, esta directiva no, dice, se aplica a plataformas digitales que tienen dos características, que tienen, primero, que prestan servicios. Esto es importante porque nos va a permitir determinar qué plataformas se van a regir por esta directiva o se tienen que regir y cuáles no. Hay hilos, ahí hay delgadas líneas de transición o de delimitación, que no vamos a entrar en ellas. Pues, por ejemplo, sabemos que no prestan servicios a la manera, o no prestan, bueno, que prestan servicios y con una serie de requisitos. Por ejemplo, no se aplica a Wallapop porque no presta un servicio, sino que intercambian, pone dos personas que intercambian, no se aplica a Airbnb, no se aplica a determinadas plataformas que, bueno, luego si queréis en el debate podemos hablar de ello, ¿no? Pero que tiene que tener como característica, primero, prestar servicios. Y en segundo lugar, que cumplan una serie de requisitos. ¿Qué requisitos son estos? Que se presten, al menos en parte, a distancia y por medios electrónicos. Que se haga petición de un destinatario del servicio, es decir, que alguien pida ese servicio. Que indique también una organización del trabajo realizado por personas físicas y que tiene una contraprestación a cambio. Y sobre todo, también, que utilicen sistemas automatizados de seguimiento o sistemas automatizados de toma de decisiones. Esto es importante porque si lo ponemos en relación con otras empresas que no son plataformas digitales, sucede que en otras empresas podemos meter sistemas de inteligencia artificial que no supongan un sistema automatizado de seguimiento o de toma de decisiones. En este caso concreto, siempre tiene un sistema automatizado de seguimiento y de toma de decisiones. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que en el caso, por ejemplo, de cualquier otra empresa, si el trabajador puede no consentir que se tome un sistema automatizado sin intervención de una persona humana. En este caso concreto, se presupone que el consentimiento está dado, es decir, que la decisión se va a tomar sin la presencia de una persona humana. Otra cosa será, puede tomarse con o sin, pero lo normal es que sea sin. Y otra cosa será que luego después exista una supervisión a posteriori o no, que luego ya veremos. Esta directiva se aplica a intermediarios. Es importante porque la mayor parte de las veces estas plataformas, vamos a poner el caso de Uber, por ejemplo, estas plataformas no tienen una relación directa con la persona que lleva a cabo el servicio, sino que tiene una plataforma intermedia. Por ejemplo, hay una plataforma digital que a través de otra plataforma digital que contrata con la persona que lleva a cabo el trabajo, presta el servicio. Este trabajador ¿contra quién tiene derechos? Pues contra los dos. La ley no dice, la directiva, contra quién de los dos, pero ya se entiende o en todo caso habría que presionar, o se entiende también, pero bueno, habría que presionar para que se pusiera claramente que tengo derechos de aplicar esta directiva, de ejercer mis derechos frente a todas las empresas intermediarias y la empresa principal. Otra cuestión importante de esta directiva es que se va a aplicar tanto a personas trabajadoras, es decir, personas que tienen una relación de contrato laboral, como personas autónomas. Es decir, no pueden las empresas decir, bueno, pues a este que es autónomo no se lo aplico. No, se aplica a las trabajadoras, es decir, que tienen un contrato laboral o que ejercitan este derecho a tener un contrato laboral, y también a las que sean propiamente autónomas porque lo sean. ¿Cómo se protege? Este sería, digámoslo, el planteamiento inicial. El planteamiento ya que nos sitúa en la charla de hoy en día es cómo se protege en estas directivas frente a los algoritmos. Que ya hemos dicho que son, y esto sí que me interesa que quede claro, que en estas plataformas son sistemas automatizados de seguimiento y sistemas automatizados de toma de decisiones, que no necesariamente no requieren ni exigen la intervención de personas y, por consiguiente, tampoco entra en juego el ámbito del consentimiento, como en el caso de cualquier otra empresa. Pero tengamos en cuenta que en cualquier otra empresa,
si existe el consentimiento o existen intervenciones de personas, se van a llevar a cabo también estos sistemas de toma de decisiones y de seguimientos automatizados y, por consiguiente, yo entiendo, nosotros entendemos que estas garantías deberían aplicarse también, las que voy a explicar ahora, deberían aplicarse también en todas las empresas en las cuales se lleven a cabo estos sistemas de automatizados de decisiones y de seguimiento. ¿Qué garantías son estas? Bueno, pues prevé 4 tipos de protecciones. Primero, prohíbe ciertos tipos de usos de tecnología. Es decir, prohíbe que se aplique, es decir, bueno, en primer lugar se aplica no solo a las personas, esta protección, esta prohibición de uso de tecnología es no solamente para las personas que ya están trabajando, sino en el proceso de selección. Es decir, cuando se lleva a cabo el proceso de selección con un sistema automatizado de toma de decisiones, se prohíbe que se utilicen estas prácticas. En primer lugar, el acceso a cualquier dato personal sobre el estado emocional o psicológico de la persona que realiza el trabajo en la plataforma. En segundo lugar, cualquier dato personal en relación con conversaciones privadas, incluidos intercambios con otras personas que realicen el trabajo en la plataforma y sus representantes. En tercer lugar, tampoco se puede tampoco se puede recopilar ningún dato personal mientras la persona no está ofreciendo o realizando el servicio. En cuarto lugar, tampoco se pueden predecir datos personales tampoco se pueden procesar para predecir el ejercicio de derechos fundamentales, por ejemplo, el ejercicio del derecho de asociación o el de negociación colectiva o la acción o derecho a la información y consulta. Tampoco para inferir el origen racial o étnico, el estado migratorio, las opiniones, las creencias religiosas, la cuestión política, ni tampoco el estado de discapacidad de la persona o el estado de salud o el estado emocional o psicológico, si pertenece o no pertenece a un sindicato, la vida sexual, la orientación sexual. Ahí tenemos ya una prohibición que se realiza sin límites, es decir, que no admite paliativo frente, por ejemplo, el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, que establece que esto sí se podría recabar si existe el consentimiento de la persona o si lo exige el contrato, la ejecución del contrato. De ahí la importancia que tiene, aunque no lo hayamos detallado porque habrá otra formación específica de Reglamento de Protección de Datos, pero la importancia que tiene, que ha señalado ya mi compañera, en el consentimiento. Es decir, en las plataformas digitales se prohíbe expresamente. En una empresa no se prohíbe expresamente si hay un consentimiento. Por eso es muy importante que no consintamos a nivel individual muchas cosas que se nos puedan a partir de ahora poner por delante. Tampoco se puede procesar, está prohibido, en todo caso, en este caso de las plataformas, ningún dato biométrico para establecer la identidad de esa persona, comparando esos datos con los datos biométricos almacenados de otros individuos en una base de datos. Bueno, el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, si yo consiento, me lo permite. También tenemos que tener en cuenta esto en las otras empresas donde se pueden aplicar también este tipo de inteligencia artificial, pero que no están garantizadas con la normativa protectora de las plataformas. Esto en cuanto a usos prohibidos. ¿Qué segunda garantía tiene para los trabajadores esta directiva? Pues fija obligaciones de transparencia también sobre el uso y el funcionamiento de esta tecnología. Establece derechos, deberes de información y de consulta. Muy importante. ¿Por qué? Porque esta directiva ofrece estos derechos tanto a la persona trabajadora como a la RLT. Es decir, que en el caso, con distinta amplitud, pero se lo ofrece a los dos. El Reglamento General de Protección de Datos solo se le ofrece los derechos a la persona trabajadora. El reglamento introduce una serie de obligaciones a la RLT, que son las que ha explicado, de obligación de derechos, que ha explicado mi compañera, que también son aplicables a este caso, pero no salen de las que se establecen ahí. Aquí las mismas obligaciones hay para el trabajador
o derechos tiene el trabajador, cómo derechos tiene la RLT. Es muy importante porque cuando solo se le confieren derechos al trabajador, a nivel colectivo nos es más difícil llevar a cabo una verdadera acción en la empresa donde existe ese desnivel tan grande entre los trabajadores y entre la parte empresarial, que parece que la normativa cada vez tiende más a obviar y, sin embargo, tiende más a invisibilizar. Y esa desigualdad cada día es más patente. Como ha dicho mi compañera, con la introducción de estos sistemas cada día es todavía mayor. Pues bien, ¿qué obligaciones fija estos derechos de información y consulta? Pues bien, en primer lugar establece un derecho que tienen las representantes de los trabajadores, que voy a establecer dos diferencias, porque como os he dicho, por una parte hay trabajadores estricto sensu, ligados con contratos de trabajo, y por otra parte también se aplica a autónomos. Entonces hay representantes de los trabajadores estricto sensu, elegidos por los trabajadores, y también hay representantes de estos autónomos, representantes de las personas que trabajan en plataformas digitales. Evidentemente no existen los derechos de las personas que representan a los autónomos, son para sus autónomos. No se va a hacer extensible para los trabajadores que son los derechos, los ejercitan la RLT. Y esto es muy importante que sea así, porque no nos vayamos a ser suplidos los trabajadores por otro tipo de representantes, de autónomos. No, los trabajadores serán representados por su RLT libremente elegida. Bien, ¿qué derecho de consulta es este? La evaluación de impacto de los derechos fundamentales. Es obligatorio hacer una evaluación de impacto de los derechos fundamentales, pero resulta que esta evaluación de impacto no hay una obligación, en el reglamento no existe una obligación de que sean consultados la RLT. Será informada, pero no consultada. En este caso concreto sí se pide una consulta de la RLT, y además es una consulta reforzada, y nosotros deberíamos incidir en que esta consulta reforzada o este tipo de evaluación se haga al menos a la manera como se hacen las evaluaciones en un plan de igualdad, es decir, en la elaboración de un plan de igualdad. Una evaluación también que tenga en cuenta los resultados ex post, para llevar a cabo luego la evaluación de los derechos de impacto en los derechos fundamentales. Esto en cuanto a los derechos de consulta, que parece que en el reglamento hay poco derecho de consulta. Negociación no hay, no se establece un derecho de negociación. Tendríamos que batallar cada vez más para que exista un derecho de negociación, no solo en este caso de consulta, que es más, y en el caso de reglamento ni siquiera de consulta, es decir, pero tendríamos que batallar para que por lo menos existiera un derecho de negociación. Pero ya que no lo hay, al menos hay un derecho de consulta. ¿Qué contenido tiene que tener la información? Vamos al derecho de información. ¿De qué tienen que informar? Tanto a trabajadores, pero a los trabajadores en la medida que los afecte, como a los representantes, en este caso de manera completa y detallada. Es decir, este derecho de información a los trabajadores será más restringido, es decir, tanto en lo que se le explique que debe de ser pues resumidamente y en la medida que le afecta a ese trabajador, y a la RLT de manera completa y detallada. En primer lugar, tienen que informar de todos los tipos de decisiones respaldadas o tomadas por los sistemas de toma de decisiones automatizadas, aunque estos sistemas respalden o tomen decisiones que no afecten de manera significativa a las personas que realizan un trabajo en plataformas. Esto ya nos desvía un poco, o sea, nos afianzan más que el reglamento, porque si las decisiones automatizadas, y luego lo veremos cuando hablemos de negociación colectiva, no le afecta sustancialmente, que es un escape del reglamento, pues igual no se considera de alto riesgo. No, aquí cualquier decisión automatizada, sea o no sea, le afecte a ese trabajador de manera significativa, a la RLT va a haber que decirle que se ha tomado una decisión con un sistema de inteligencia artificial. En segundo lugar, cuando se emplea un sistema de monitoreo o de seguimiento. Ya hemos dicho que estas plataformas se caracterizan porque tienen que tener como requisito utilizar IA para monitorizar o seguir el trabajo y para la toma de decisiones. Cuando se emplee para el monitoreo, entonces tienen que explicar, ¿no? que informar no solo de todo lo que dice el reglamento de inteligencia artificial, sino también
Primero, el hecho de que se han introducido. Eso se comparte, es decir, tienen que decir que hemos introducido un sistema de monitoreo. En segundo lugar, categorías de datos. Hablamos de categorías de datos, luego ya no estamos hablando de datos tampoco, solo de categorías. Esto es un hándicap, porque los datos son muy importantes. Las categorías me las dan hechas. Yo tengo que poder contrastar. No me vale que me digas, oye, he utilizado esta categoría de datos. No, yo tengo que ver esos datos porque ese trabajo le quiero hacer yo como RLT. No quiero creer que las categorías que tú me dices que has usado. Pero bueno, eso también será labor sindical o labor de negociación. La ley me dice categorías de datos y de las acciones monitorizadas, supervisadas o evaluadas por estos sistemas. También me tienen que dar la evaluación que hayan hecho de mi trabajo. Es decir, si yo llevo un producto de Glovo y me ha hecho una evaluación el cliente, yo tengo el derecho y la RLT tiene el derecho a saber qué evaluación se ha dado por ese cliente. También se tiene derecho a saber el objetivo del monitoreo y cómo se pretende lograr. Este es un punto más allá del reglamento. El reglamento, el Estatuto de Trabajadores, no habla del objetivo del sistema de inteligencia artificial y cómo pretendo lograr este objetivo. Eso es una labor que nosotros tendremos que luchar. Es decir, de la mano de los datos de reglamento en los tribunales o donde sea, es decir, pero la ley en el reglamento y en otras empresas no me dice, no me da a la empresa la obligación de decir por qué yo lo utilizo y cómo yo lo utilizo y cómo va a conseguir esta finalidad. Que no es protección de datos, cuando yo doy mis datos, ya lo ha dicho Silvia, yo puedo exigir, decir, oye, espera, dime a ver qué. Pero claro, es a nivel individual, pero aquí estamos hablando a nivel de RLT, es decir, por eso es importante el objetivo y cómo yo pretendo lograr ese objetivo. Esa información también tiene que darla a la empresa, tanto al trabajador como al empresario, como a la RLT. Y los destinatarios también, o las categorías de destinatarios de los datos personales que ha procesado este sistema y cualquier transferencia de estos datos. Claro, la plataforma utiliza unos datos de monitoreo y esos datos de monitoreo queremos saber qué hace con ellos. ¿A dónde se van a dirigir? ¿Qué está haciendo con estos datos? Pues también tenemos derecho a que se nos dé esa información. En el caso, por ejemplo, en el siguiente punto, esto en el caso de que utilicen sistemas de monitoreo o de seguimiento, y en el caso de que adopten o utilicen un sistema de inteligencia artificial de toma de decisiones, es decir, que ya va un paso más allá, que no solamente es que sigue mi trabajo para evaluarlo, por ejemplo, que es importante lo de la evaluación porque me puede desconectar de la plataforma. Pues la toma de decisiones, por ejemplo, la de desconectarme de la plataforma o cualquiera otra o mandarme a otro lugar. Pues bien, en este caso, lo mismo, tendrá que informarme en el sistema de toma de decisiones que este sistema de toma de decisiones está en uso. En segundo lugar, las categorías de las decisiones que son tomadas. Es decir, también es muy importante porque es informarme sobre el uso. Es decir, ¿qué decisiones están respaldadas? Por ejemplo, pues si te conecto o no te conecto, si te mando un terreno o te mando a otro, ¿por qué? Esas categorías de decisiones. Sobre las categorías de datos y parámetros principales que estos sistemas tienen en cuenta y también la importancia relativa de estos parámetros en la toma de decisiones. Bueno, ¿qué pasa? Esto en verdad es prácticamente lo mismo que dice el Estatuto de Trabajadores, el artículo 64, que son los datos, las variables, los instrumentos. No avanza, seguimos lo mismo, categorías de datos. Se resiste la ley a que nos faciliten los datos. Seguimos solo hablando de categorías, reglas, instrucciones, las mismas carencias. Y también los motivos de las decisiones. Es decir, ahí es importante, si se toma una decisión en una plataforma, que sea, pues de restringir, suspender, terminar la cuenta que realiza, de la persona, rechazar un pago, cualquier decisión sobre la situación contractual de esta persona que tenga un efecto cualquiera que le pueda resultar también perjudicial, aquí también me tiene que informar del motivo de esa decisión. En este punto, pues es más amplio el reglamento, el artículo 86 del reglamento, porque aquí la directiva dice que solamente en el caso de que me restrinja, me suspenda o termine la cuenta de la persona, es decir, es una decisión restrictiva. Sin embargo, el reglamento me dice que cualquier decisión que se tome
el reglamento de protección de datos y de cualquier decisión que se tome, se tiene que informar, ¿no?, del motivo. ¿Qué diferencia hay entre este artículo 86, que es más amplio, y esta información que hemos dicho aquí? Pues que el artículo 86 obliga a informar del motivo de una decisión al trabajador, solo al trabajador, no necesariamente a la RLT. Entonces, ¿qué sucede con esta clausulita? Pues que el trabajador de la plataforma sigue teniendo derecho al amparo del artículo 86 del Reglamento General de Protección de Datos, a que se le informe de los motivos de la decisión, pero de cualquier decisión. Pero en la RLT solo podemos tener derecho al amparo de la directiva, a que se me informe de los motivos de la decisión de restringir, suspender, terminar la cuenta o una decisión desfavorable. Bien, esto es el derecho a información que tenemos. Ya digo, el trabajador ajustado a él de manera sencilla, el RLT o representante de las personas que trabajan en plataforma de manera amplia y detallada. ¿Cómo tiene que darse esta explicación? Pues esta explicación se tiene que dar, en todo caso, tanto a los trabajadores como a la RLT, importante, por escrito, puede ser en formato electrónico, de forma transparente, inteligible, fácilmente accesible, en lenguaje claro y sencillo. ¿Cuándo se tiene que dar esta información? Es decir, ¿cuándo yo puedo exigir esta información? Bueno, los trabajadores tienen derecho a obtener esta información de manera concisa y en la medida que les afecte, a más tardar desde el primer día de trabajo. Bueno, en el proceso de selección se puede tener también esa información en la medida que le afecta a su selección, a su proceso de selección. Puede obtener toda esa información que hemos dicho. Imaginaos que en un proceso de selección a mí no me seleccionan y han utilizado un sistema de inteligencia artificial, pues me tendrán que informar de por qué no se me ha seleccionado, no, por qué ha tomado esa decisión, qué categorías de datos han tenido en cuenta. Eso yo lo puedo pedir en el proceso de selección. Si se me ha tomado una decisión al hilo de mi trabajo, pues al hilo de mi trabajo. Pues bien, la información que he dicho, cuando una persona empieza a trabajar en una plataforma, a más tardar el primer día de trabajo, hay que dársela. En segundo lugar, también previa a cualquier cambio. Es decir, el primer día de trabajo se me da esa información. Si va a haber algún cambio que afecta a mi condición laboral, de organización del trabajo, también, o del seguimiento de mi trabajo, previo a que se tome esta decisión, esta introducción de este sistema, me lo tienen también que informar. Y muy importante, en cualquier momento a petición del trabajador. A los representantes, lo mismo, pero de manera más detallada. Imaginaos que ahí tenemos un amplio margen. Antes de utilizar cualquier sistema, de manera detallada, todo esto, categoría, todo, usos, objetivos, previa a la introducción también de los cambios y, importante, en cualquier momento, a petición suya. Esto es importante porque en el Estatuto de Trabajadores y en el reglamento no se dice nada. Se dice que tiene derecho a información, pero ni siquiera se establece una cuándo, ni una periodicidad, no se establece nada. Aquí se dice que en cualquier momento, no solo previo, sino en cualquier momento. Ya hemos hablado de la segunda garantía. Primero, prohibiciones. Segundo, derecho de información y consulta. Y tercero, obligaciones de auditoría y de control sobre los sistemas algorítmicos. Esto es muy importante porque esto es una de las cosas que también tendremos que pedir en negociación colectiva, porque no se prevé de una manera tan clara como en la directiva, en el reglamento ni en el Estatuto de Trabajadores. ¿Y qué dice? Primero, una intervención humana. La intervención humana aquí no es necesaria para que se establezca un sistema automatizado de toma de decisiones y seguimiento, porque va implícito en el propio trabajo. Pero sí es necesaria la intervención humana cuando se lleva a cabo la supervisión y la revisión sobre el algoritmo. Aquí lo que establece la norma es la obligación de llevar a cabo esta supervisión ex post, que es la que nosotros vamos a tener que pedir y que no entendemos que nos incluya en otras empresas que utilicen este sistema, más que en estos sistemas automatizados. Bueno, pues aquí obligación humana de que haya un humano para la supervisión y la revisión del algoritmo. De todas maneras, a la norma no le interesa tanto que haya seres humanos en la supervisión como que esta supervisión sea una supervisión correcta. Nosotros hablamos de auditoría algorítmica. Mi compañera ha hablado de auditoría algorítmica y es una buena palabra. Hay que hacer una auditoría algorítmica porque tenemos que saber ex post cómo ha resultado,
cosa que no se establece obligatoriamente en la normativa que afecta a otras empresas que no sean plataformas. ¿Qué obligaciones spots hay? Pues primero, la supervisión del resultado obtenido. Es decir, tras haber tomado decisiones el algoritmo o el sistema automatizado de control, habrá que ver cuál es el resultado, ¿no?, de esa toma de decisiones, cuál es el efecto que ha producido. Vemos que en la directiva, o sea, en el Reglamento General de Protección de Datos se establece una evaluación de riesgos previa, pero no se establece una a posteriori, es decir, durante su desarrollo y a posterior. Entonces, supervisión del resultado. Y en segundo lugar, una evaluación de las repercusiones. Vemos el resultado y vemos cuál ha sido la supervisión de las decisiones, pero no en general, sino todas las decisiones adoptadas o respaldadas por estos sistemas, en las personas concretas en las cuales se ha llevado a cabo esta aplicación, en sus condiciones laborales y en la igualdad de trato en el trabajo. Es decir, es una evaluación de impacto sobre las decisiones individuales tomadas o realizadas con el apoyo de algoritmos. Esto también es importante, porque también tendremos que negociar, luchar para que eso se instaure también en otras empresas. Y por eso lo subrayo, y cuando hablemos de negociación colectiva o de presión o de acción sindical, por lo menos, reivindicar estas mayores protección que está para estas plataformas, al menos en el caso en que se establezcan sus sistemas automatizados. ¿Qué es importante también? Que esta supervisión y esta evaluación de repercusiones tiene la obligación de realizarla como mínimo cada 2 años. Tiene que ser periódica, pero se puede establecer una duración que se haga cada año, cada 6 meses, pero como mínimo cada 2 años. Ahí luego ya en la transposición de la directiva no sabemos lo que dirán las leyes, pero tendrá que establecer que como mínimo sea cada 2 años. En tercer lugar, establece la obligación para los estados de que cuando transponga esta directiva prevea en su ley que cada empresa, cada plataforma tiene que estar dotada de recursos suficientes para hacer esta auditoría. Parece que con esto está haciendo un poco ver como que la auditoría se tenga que realizar por alguien dentro de una empresa, porque luego también dice que el auditor tiene que tener competencia, formación y autoridad, incluso para modificar. Esto es muy importante, porque el auditor podría modificar estas decisiones individuales. Cuando no de la supervisión y de la evaluación se vea que son decisiones que no han sido acertadas, se pueden modificar decisiones y hacer modificaciones por parte de este auditor. Y al mismo tiempo este auditor tiene que estar protegido con la garantía de indemnidad. Esto es lo que nos lleva, como estaba intentando decir antes, a pensar que quizá lo que le está diciendo la directiva es que la propia empresa es la que tiene que dotarse de una especie como de un auditor, como una especie de delegado de protección de datos para llevar a cabo estas auditorías, porque si no, no establecería esta obligación, esta garantía de indemnidad. Esto ¿quiere decir que no se puede delegar también en una tercera? No exactamente, pero parece que sí que está obligando a la empresa a que tenga un auditor a la manera de un delegado de protección de datos. Y muy importante, esta supervisión y esta revisión se tiene que realizar siempre con la participación de los representantes de las personas trabajadoras o de los trabajadores o de las personas que trabajan en plataformas autónomas. Muy importante también la palabra participación, porque ¿qué grado de participación? Hombre, pues si dice participación, parece que podemos exigir que sea una participación importante, que no sea simplemente una consulta o una información. Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad y existen también, y eso se prevé en algunos convenios colectivos para empresas que no lo tienen previsto, pues que sea una especie como de comité conjunto, por ejemplo, que en un comité conjunto se lleve a cabo este tipo de supervisión y de evaluación con representantes de los trabajadores en paridad con representantes de la empresa. Y también muy importante, el resultado de esta supervisión tiene que trasladarse, tiene que darse tanto a los trabajadores como a la RLT, como a las autoridades nacionales, ¿no? En el caso pero siempre previa petición, obviamente. O sea, que se puede pedir el resultado de esta evaluación. Y luego existe también la obligación de que toda decisión
que tenga, que implique una supresión del servicio o que implique restringir o terminar o suspender, tiene que ser tomada por un ser humano. Es decir, tiene que intervenir ya ahí, como hemos dicho antes, una persona física, humana, para que antes se lleve a cabo un procedimiento equivalente al despido. Hemos hablado ya de 3 protecciones. La cuarta y última, pues le otorga un derecho de revisión, que eso también es muy importante a las decisiones algorítmicas. Es decir, primero se prevé el derecho a una explicación por una persona humana de contacto designada por la plataforma. Es importante porque si la plataforma toma una decisión, ¿a mí qué me va a explicar esta decisión? Pues el derecho a que sea una persona humana. Previo, es decir, a mí yo tengo el derecho a que se me explique por una persona humana cualquier tipo previo al funcionamiento de este sistema, pero sobre todo a posteriori, sobre la concreta decisión. Es decir, tengo derecho a conocer por qué el algoritmo ha tomado una decisión. Quizás esto se puede pedir por la persona física con el artículo 86 del reglamento, pero sin embargo por la RLT no, y aquí sí le confiere el derecho a poder pedir una explicación sobre las decisiones, concretas decisiones tomadas por un algoritmo. Tiene que presentarse a esta petición sin retrasos indebidos. Tiene que hacerse también de forma transparente, inteligible y usando un lenguaje claro y un lenguaje sencillo. Se puede hacer de manera oral o escrita. Y muy importante, esta explicación que estoy diciendo de las decisiones no es sobre el funcionamiento del algoritmo, sino sobre el motivo de una decisión. Cuando ha tomado una decisión un algoritmo, yo quiero saber cuál es el motivo de que haya tomado esa decisión y tengo derecho a que se me explique de esa manera clara y sencilla por una persona física. Y en segundo lugar, en este derecho de revisión, el derecho a entregar por escrito las razones de esta decisión cuando sea restrictiva, es decir, cuando se me suspenda, se me desconecte, se me deje de pagar por escrito. Esto, bueno, pues que sea por escrito, hemos dicho que el que se explique de un motivo de una decisión puede ser oral o de cualquier manera. Cuando sea la decisión sea que se me suspende o se me quita el contrato de trabajo, tiene que ser escrito. Bueno, esto no es ninguna novedad, es la carta de en la legislación española, cualquier despido implica que tengas carta de despido por escrito. Y luego existe el derecho a solicitar revisión de la decisión adoptada, y esto lo puede pedir tanto el trabajador como la RLT. Es decir, si se ha adoptado una decisión y no estamos de acuerdo, pues podemos pedir que esa decisión se revise. Esta directiva establece también una serie de previsiones con respecto a la prevención de riesgos para la salud, el plan de previsión, teniendo en cuenta la introducción de esto, que no voy a entrar en ella, porque no es el objeto, pero sí me es interesante decir un artículo de esta directiva a tener en cuenta para llevar a cabo un control por parte también de la RLT y que no tiene tampoco el reglamento, deja ahí un espacio vacío, pero la directiva no, que es su artículo 17, sobre el acceso a la información pertinente sobre el trabajo en plataformas, porque esta directiva establece, y por tanto la ley que la transponga también lo tiene que prever, tiene que establece una obligación de las plataformas de declarar a la autoridad laboral competente del Estado donde se están prestando los servicios la realización de este trabajo que se está realizando de plataformas. Y entonces tanto la RLT, los representantes de las personas que trabajan en plataforma, tienen derecho a acceder a esta información. ¿Y qué información es esta? Pues muy importante. El número de personas que realizan trabajo en plataformas a través de estas plataformas digitales y desglosado por nivel de actividad y por la situación contractual y laboral. Tienen derecho también a conocer las condiciones generales determinadas por la plataforma digital de trabajo y aplicables a dichas relaciones contractuales, también la duración media de esa actividad, el número de horas semanales trabajadas por término medio por persona y los ingresos derivados de la actividad de estas personas que trabajan en plataformas con regularidad, y los intermediarios con los que la plataforma digital tiene una relación contractual. Y esta información se tiene que actualizar cada año
o en el caso de las pymes puede ser cada 6 meses. Y esto es muy importante porque permite que la RLT acceda a esta información, y también es muy importante porque en la norma se prevé que la RLT, aunque no sean, bueno, también establece una serie de medidas para facilitar estas plataformas. Obviamente los trabajadores están desconectados entre sí, pues para facilitar que exista una mayor conexión para poder formar designar sus representantes y llevar a cabo una labor colectiva. Pues lo importante que se señala de conocer esta información es que se puede, si estas plataformas, estos trabajadores no tienen RLT, no tienen designada RLT, posibilita en el ámbito de las relaciones laborales a que los sindicatos mayoritarios, y tendremos que luchar si también nos dejan estar a nosotros o solo vale que sean comisiones UGT, los sindicatos mayoritarios puedan llevar a cabo estas labores, que se les reconocen estos derechos, que se les reconocen a las RLTs en el ámbito de la laboralidad. No se dice para los pleitos, por ejemplo, penales o fiscales o de seguridad social. Ahí no se les dice que cualquier sindicato mayoritario puede llevar a cabo estas labores, aunque no tengan representación sindical estos trabajadores de esta plataforma, pero sí en el ámbito laboral, y ahí podríamos acceder. Ahora, en las acciones penales habría que ver hasta qué punto, de qué medida podemos intervenir y cómo lo transpone esta directiva a la norma nacional. De ahí, ¿qué es lo que deberíamos hacer en la transposición de esta directiva? Hombre, pues yo creo que esta directiva, lo importante, debería transponerse al Estatuto de Trabajadores, yo creo, no una norma aparte de trabajo en plataformas, porque creo que hay mucha dispersión legal. Si se traslada al Estatuto de Trabajadores, creo que al menos este contenido mínimo debería ampliarse para todas las empresas que utilicen sistemas automatizados de seguimiento y de toma de decisiones, todas estas garantías que se prevén aquí. También se establece que, bueno, en cuanto al órgano encargado de revisar esto, parece que la directiva dice que es la Agencia Estatal de Protección de Datos. Bueno, pues habría que dejar muy claro que es Inspección de Trabajo a quien le correspondería también llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de esta normativa. Habría que ampliar la LISOS y, bueno, pues habría que hacer una labor bueno, no solo de seguimiento de la norma, sino de presión para que la normativa pues avance en el sentido que estamos diciendo. Y bueno, esto es la directiva de plataformas, prácticamente lo que a nosotros nos interesa. Yo no sé si continuar ya que enlazo rápidamente con el tema de lo de negociación colectiva, porque me va al hilo un poco de lo que estamos hablando, por eso también la hemos puesto sobre la mesa, porque nos da pautas también sobre cosas que deberíamos exigir en negociación colectiva y que no son descabelladas, porque ya se recogen en la directiva para estos casos en concretos, y es el siguiente. Bueno, ha quedado claro, yo creo, de la exposición, sobre todo de Silvia, pero también de la mía, y de todo lo que podamos leer y de todas las manifestaciones de los gobiernos y de los estados, que lo que existe es un gran interés, ¿no?, en extender la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestra vida. El reglamento lo pone muy en evidencia porque en verdad es lo que regula el reglamento. Esto es muy, muy específico, responde a una reivindicación ciudadana, pero en la directiva, pero el reglamento lo deja muy claro. Lo que le interesa es la puesta en circulación de unos sistemas de inteligencia artificial y establece que dice que con las máximas garantías posibles, ¿no?, de protección de los derechos, y también habla de protección del medio ambiente. Dicho así, que parece que es que lo está realizando como de manera lo que nos tenemos que dar cuenta es que, dicho así, no nos puede extrañar que la garantía de derechos se quede muy corta, porque lo que más le interesa es el funcionamiento del mercado interior y apoyar a la innovación, y, si me apuras, establecer una normativa uniforme para toda la Unión Europea, todos los sistemas de inteligencia artificial que se implanten en la Unión Europea, y no vamos a entrar en todas las cuestiones geopolíticas de si vienen de China o vienen de Estados Unidos, pero por lo menos los que se implanten en la Unión Europea le quieren poner esas normas, quizá para que no se nos introduzcan otros sistemas de inteligencia artificial.
Eso es lo que interesa tanto y por tanto no nos puede extrañar que se quede muy corto y que tenga muchos puntos de fuga, y menos aún nos puede extrañar, y esto ya lo hablaremos en la guía de medio ambiente que también por suerte nos han permitido que realicemos, con respecto al interés que tenga en el medio ambiente, que es absolutamente ninguno. Es decir, que no, porque si vemos, no limita su implantación, independientemente de que es perjudicial para el medio ambiente, por más que nos intenten soltar el mantra de que es maravilloso, no es verdad. Y entonces lo que se establece nunca limita su implantación, sino que lo que hace es reparar sus efectos. Entonces, vemos claramente con estos dos puntos de fuga y con tanto agujero, lo que vemos es lo que hay detrás, que es el interés en que se implanten. Entonces, en lo que se refiere a la garantía de derechos, y me toca a la hora, para hablar de la negociación colectiva, hacer un poquito de hincapié en estos puntos de fuga, ¿no? En lo que se refiere a la garantía de derechos, ya lo ha dicho mi compañera, lo que a mí más me preocupa y lo que más nos preocupa como ciudadanos es la laxitud en materia de seguridad nacional. Es decir, el reglamento de inteligencia artificial no se aplica para fines militares ni de seguridad nacional. Os invito a que leáis la ley y la estrategia de seguridad nacional para que os entren un poco de temblores, porque la estrategia de seguridad nacional, con la estrategia y la ley de seguridad nacional en la mano, resulta que podemos llamar a grupos radicales, bueno, radicales por raíz, ecologistas, como de un como de un problema de seguridad nacional del Estado, grupo terrorista. Podríamos calificar como un problema de seguridad. Hay problema de seguridad nacional con la inmigración. Si leemos la ley de seguridad nacional y nos damos cuenta de lo que se puede considerar seguridad nacional y vemos que el reglamento de inteligencia artificial no se aplica, o estos sistemas de protección, por pequeños que sean, no se aplican a la seguridad nacional ni a los fines militares, pues nos daremos cuenta de que esa invasión de que la contra a la inteligencia artificial, aunque sea una batalla perdida, en ello nos va nuestra propia categoría de seres humanos libres. Y en segundo lugar, en el ámbito laboral, nos preocupa sobre todo la enorme capacidad de control, de supervisión y control, pero sobre todo de control del empresario. No nos debe extrañar porque así muy rápidamente, lo cierto es que, si, como ha dicho mi compañera, el sistema de inteligencia artificial lo que hace es nutrirse de unos datos para aplicar unos parámetros y elaborar unas conclusiones, poca capacidad de transformación cabe con estos sistemas. Entonces, ¿qué hace este sistema aplicado a la vida cotidiana? Perpetuar el sistema actual, no cabe revolución ninguna. ¿Y qué supone la inteligencia artificial aplicada a la empresa? Pues la existencia del libre mercado, del poder del empresario, que es el máximo beneficio al mínimo coste, y el mínimo coste va de parte del trabajador, es decir, incrementar y mucho más todavía la alienación y la explotación de la clase trabajadora. Entonces, dejando aparte la posición de CGT, que he tenido oportunidad de leer a través bueno, pues de la conferencia sindical de Palencia respecto de la inteligencia artificial, y que comparto porque va en esta línea, es decir, de oponernos en la medida de lo posible a que se instauren estos sistemas de inteligencia artificial, ya sé que es baldío, pero por lo menos a desvelar todas sus trampas y contradicciones, y al mismo tiempo intentar avanzar en la línea de preservar lo más posible dentro de lo que quepan nuestros derechos, pues el reglamento deja vía abierta a la negociación colectiva, y siempre nos quedará también la acción sindical, que es el arma más potente que las trabajadoras tenemos en nuestra mano, la acción sindical, porque si nosotros paramos la producción, se para todo. En el ámbito de la negociación colectiva, ¿qué podemos hacer? Pues en primer lugar, eliminar las vías de escape de los usos prohibidos del reglamento. El artículo 5 establece una serie de usos prohibidos, pero pone unos puntos unas líneas de fuga que hemos dicho. Es decir, están prohibidos todo lo que ha dicho Silvia, pero siempre que alteren de manera sustancial, de manera apreciable, de manera sustancial, esas coletillas fuera. Es decir, cuando vayamos a negociación colectiva, intentar decir que los usos prohibidos de inteligencia artificial sean todos los que se establecen en el artículo 5, sin coletillas. En segundo lugar, establecer cláusulas que permiten puntos de fuga, excluir de la consideración de las relaciones laborales como sistemas de alto riesgo. Es decir, Silvia ha dicho, las relaciones laborales, anexo 3 del reglamento, quedan incluidas los sistemas de inteligencia artificial que se aplican a las relaciones laborales como de alto riesgo. Pero como te hace la ley, siempre hace la trampa, deja esos puntos de fuga para que luego nos matemos los abogados. Entonces, eliminarlos. Por ejemplo,
hay una cuestión que dice, cuando el sistema no plantea un riesgo importante de causar perjuicio y cuando no influya sustancialmente en el resultado de la toma de decisiones, entonces no es de alto riesgo. No, de alto riesgo siempre. Siempre que un sistema de inteligencia artificial afecte a las relaciones laborales, de como sea, siempre ha de ser considerado de alto riesgo. En tercer lugar, intentar batallar para que haya mayores garantías respecto de para la RLT. Se queda muy corta las garantías para la RLT del Reglamento de Inteligencia Artificial. He intentado ponerlas en paralelos con la directiva y vemos que en el reglamento se quedan muy cortas. Ya son cortas en la directiva, donde no hay negociación de ningún tipo, pero es que en el reglamento son más cortas todavía. Entonces, primero, incluir cláusulas que obliguen, que establezcan obligaciones de negociar. ¿Qué menos que en la aplicación de un sistema de inteligencia artificial, en un ERE o en una modificación sustancial de condiciones de trabajo, se negocie, se pone parte de la mesa de negociación? Yo sé que la guía que elabora el Ministerio dice que se tiene que considerar como parte de la negociación también los algoritmos que se utilicen en los EREs, pero una cosa es lo que dice la guía, que siempre dice cosas que luego los tribunales no nos dan la razón, y otra es que se queda acotado, es decir, que en un convenio colectivo podamos decir la obligación de determinadas obligaciones de negociar con la RLT, porque verdaderamente son ámbitos que afectan mucho a la relación de trabajo colectiva. En segundo lugar, la participación de la RLT, que no es negociación, también se queda corta, porque en el reglamento solo habla de derechos de información y consulta, pero no se ve, por ejemplo, ningún tipo de intervención de la RLT, obligación de la empresa de pedirle informe, por ejemplo, a la RLT. En este sentido, os cito el artículo 47 del Convenio Colectivo de Alimentación de La Coruña, que ahí se establece la obligación de una consulta y de pedir un informe de la evaluación del impacto en los derechos fundamentales. Es un convenio colectivo donde se ha incluido, no lo podemos incluir luego en la guía, pero que sepáis que ahí se establecen obligaciones de la empresa, y también en el artículo 10 del 21 Congreso Colectivo de la Industria Química, que no os leo por no aburrir. Sobre los derechos de información a la RLT, también tenemos que ampliar el derecho de información. Por ejemplo, en el sentido de lo que ha comentado Silvia, los datos de entrada. Es que nosotros, ya no digo el código fuente, que nosotros no entendemos nada, pero por lo menos los datos de entrada. ¿De qué datos está alimentando